first thing you thought when you arrived to Spain? Yeah, when we went out of the airplane, it was much warmer than the temperatures in Belgium. So that was something that first thing that I felt when I went out of the airplane. For me, it's actually the same. The first thing that was special was the weather. It was much better. Para mí, pues, la primera palabra sería un respiro y una temperatura muy agradable, gente muy acogedora, o sea, todo bien, ¿no? What do you think about the Spanish food? The Spanish food is really good. During the week we tried some local Spanish dishes, some traditional ones, and we liked it. It was good. Bueno, yo ya lo conozco bien, pero me gusta mucho el sistema del tapeo, de tapas con la copita, eso lo veo muy, no sé, como un arte de vivir, ¿no? I felt like the prices of the food is really high. Yeah. What do you think about Yeah, that's really a difference if we are going out of dinner in Belgium and we are going to a restaurant. I think the prices are double the price than in Spain, so it's much more expensive to go for dinner in Belgium than in Spain. In Spain it's really cheap to eat. Sí, depende de la zona, pero en la zona en París y eso, en las capitales, claro, es más caro también. Pero se puede encontrar también menú de 10 euros, pero tienes menos cantidad de todas formas. O sea, viene a ser más caro, ¿no? Have something shocked you about Spanish manners? Shocked? Not really, I think. But yeah, we were well prepared by the Spanish You can teachers say everything we want. who went to Casterly, but some classes, the younger ones, the first graders, they were sometimes a little bit more loud than the young students in Belgium, so that was a difference. But the older students, also in your school, they worked very well during the lessons, so it's similar. And all people were very friendly, so very polite, I think, but a little bit louder than in Belgium. And also a big difference is how do they call the teacher? Here they just say the name and the first name. In Belgium, the students have to address to the teacher with their last name. And Mr. For example, this would be Mr. Van Bijlen, or I would be Mr. Franks. With the last name. Yeah, last name. Lo que decían los compañeros también, que nosotros, por ejemplo, los alumnos nos llaman no por el nombre, sino por el apellido. A la señora Meyer dirían que aquí la relación es más estrecha con los alumnos, y me parece bien también, porque no es por eso que os faltan de respeto. El respeto no es un tú o un usted, es la manera la actitud que se tiene con ellos, ¿no? Y qué más, que aquí los alumnos, bueno, es que hay que comparar centros que se pueden comparar. Yo lo veo más revoltosos allí, o sea que aquí, por ejemplo, decís algo, a lo mejor es un poco así, se mueve un poco, pero luego a la hora de, a ver, si hay que callar, callan, ¿no? Que ahí a lo mejor siguen un poco, ¿sabes? Bueno, no sé. Y que me gusta mucho, no sé, la relación así espontánea, de confianza que tienen con el profesor, eso me parece bien. Do students work a lot in computers in Belgium? Yeah, we try to use it very often. In our school, it's not that the students, each of them have a tablet or something like that. I hear they do, but in our school they don't. But in some lessons you can reserve an iPad, a tablet, or they can use their phones to do some exercises. We try to use it sometimes during the lessons. Yeah, we have a no policy also in our school to use more the digital things like smartphone and iPads, and we call it BIOTS. So it's a new policy in our school. But we also, smartphones are not forbidden, so students can use them during lessons, and also during the breaks, the older students, they may use the smartphone to text with each other. But only the younger ones, there the smartphones are forbidden, because otherwise they would always play games on their smartphone, and they would not be so social with each other.
vamos a decir que todo lo que es la ESO, yo creo que usan más las nuevas tecnologías en la ESO, pero lo que es el instituto, menos, es más tradicional, digamos, lo que sí que se usa es el videoproyector. Pero aparte de eso, las tablets y todo eso ya no, y el móvil prohibido completamente, por eso a lo mejor tienen la tentación de mirarlo más. Yo creo que si no se les quitara, a lo mejor no estarían tanto ahí provocando con eso, y que yo creo que sería una buena idea incorporarlo para algunos juegos o interactividad, no sé, me lo estoy pensando, que igual lo pongo yo, voy a meter un poco más de eso, iniciativa personal, pero... Do you have any kind of radio or video group in Belgium? In our school, no, we don't have students that are into a group like that. No. And would you like to? I think it's interesting, and some of the students would be enthusiastic about a project like that. So I think it's a good idea. Sí, no, nosotros tampoco, pero me parece una buena iniciativa también. Lo que tienen ellos es un periódico, me parece que es semanal o mensual, de la vida, de acontecimientos que pasan en el instituto o eventos que quieren comentar. Eso sí que lo hay, pero lo de la radio no. Me parece buena iniciativa también eso, hay que planteárselo. Okay. Are high schools in Belgium similar to this one in a structural topic? How would you describe the buildings, comparing them? I think it will be more or less the same in Belgium. In general, our school is not so big, so that's a little bit of difference. And we also don't have so many space as a playground. Here you have some sport fields to play and to use, of course, during the lessons of physical education. But yeah, we don't have really the opportunity to do it outside much, so with us it's more a gym or something. We are lucky in Castellet because all our school buildings were renewed a couple years ago, so we have now very modern buildings with a lot of light that is coming in, and I really like it because it's so modern. And 2 years ago we also had a laptop that was filmed in our school. It's like a movie. I don't know if you know what a laptop is. And there you can see all school, and it's a nice tour. I will give you the web link. It's also on YouTube. So. No, en Francia, entonces, en la capital, las estructuras son más o menos iguales. Lo que pasa que el instituto, el ESO y el instituto están separados, son edificios distintos. Entonces, lo que sería el ESO sería igual, pero las estructuras por ejemplo, de patios y esos serían más pequeños, y lo que es la gimnasia tienen estadios fuera del instituto, no lo tienen integrado, ¿no? Pero si no, la estructura general más o menos igual. Ahora, el instituto en el que estoy yo, como es muy grande, que son 2.000 alumnos, con 200 profesores, es como una mini universidad, también se podría considerar. Pues es un poco distinto, pero hay 4 edificios en vez de 1, por ejemplo. Entonces, la aula de profesores hay 2, entonces hay profesores que nunca se ven también, o sea que claro, porque es muy grande eso, ¿no? Y para llevar proyectos más complicado, hay que crear equipos, más complicado tener una coherencia general porque es muy grande, ¿no? How many students do you usually have in a single classroom? In a normal class group, it will around 20 students, so the classes are not so big. But it depends from the subjects that you are interested in. So the size of the classroom is bigger or the same? Classrooms are same surface or same area. Fíjate, en idiomas más o menos entre 22 y 26. Pero siempre, o sea, de clases de 12, 4, así no hay, Son todos más o menos así en idiomas. Y de vez en cuando te parten la clase en 2 cuando hay un auxiliar, por ejemplo, que viene, entonces ahí puedes hacer actividades más prácticas, diálogos, más interacción, ¿no? Pero es que cuando son numerosos a 22, 25 es más complicado hacer cosas que no sean tradicionales, que a mí no me gusta hacerlo tradicional, pero la
la cantidad, gestionar el grupo es complicado también y relacionarlo con actividades que sean también interesantes para ellos, ¿no? Pero yo lo que noto es que a los alumnos les gusta cada vez más ser actores de la clase y a mí eso me parece muy bien, mucho mejor que lo lleven ellos y nosotros de guía vamos, en realidad. Física o química. Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importa